Camiones escoltados por la policía para poder llevar a cabo su trabajo. Estos que ven parten de un convoy desde Galicia. El gobierno ha desplegado más de 20.000 agentes para contrarrestar la presión de los piquetes informativos sobre los transportistas que no secundan la huelga. Ya desde esta madrugada, policía y guardia civil trataban de que los conductores que quisieran pudiesen hacer su trabajo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Este paro convocado por una plataforma que reúne a pymes y autónomos del transporte está afectando sin duda la cadena de suministros en prácticamente todos los sectores productivos del país. Se ha desatado una especie de tormenta perfecta entre este bloqueo del transporte, los altos costes de producción por el precio de la energía y el desabastecimiento de algunos productos desde Ucrania. Los transportistas mantienen sus quejas y el gobierno estatal carga contra ellos calificándolos de ultraderecha. Algunos representantes de la ultraderecha en nuestro país. No vamos a permitir que se les otorgue legitimidad. Los transportistas hacen gala de su fuerza, no son el eslabón más numeroso, pero sin duda es uno de los más relevantes para el funcionamiento de las industrias. La industria alimentaria acusa el golpe y algunas conserveras y empresas lácteas anuncian ya el cierre de temporal. También fábricas y constructoras que se plantean esta medida porque sin materiales no pueden seguir adelante y si los tienen, el precio del combustible les obliga a parar. Una marea de descontento podría estar a punto de recorrer el país. En Ucrania, las ciudades más castigadas por los bombardeos rusos presentan un aspecto desolador. Esto, por ejemplo, es Mariupol. Tras 15 días de asedio, sin agua, sin luz, sin calefacción, miles de civiles están atrapados frente a la brutalidad de las bombas. En otras ciudades, quienes pueden tratan de salir, pero la escasez de combustible también hace difícil ese trayecto. Ni siquiera se salvan en las ciudades fronterizas. Leópolis, a 50 kilómetros de Polonia, también ha sido alcanzada. Y esta imagen que les vamos a mostrar desde Chile es para los que nos quejamos de la presencia de calima. Está tomada en la ciudad de Atacama, junto al desierto del mismo nombre. Efectivamente es una tormenta de polvo, una tormenta de arena, pero tranquilos que lo de aquí no tiene nada que ver. En la península ya ha comenzado a disiparse, en Canarias convive con la humedad, aunque no sabemos si eso la hace más llevadera o más molesta. Luego vemos la previsión del tiempo para despedir el invierno. Mientras tanto, preocupa la situación humanitaria que se vive en una de las regiones del sur del país, Mariupol, sin agua, sin luz, sin comida. Las bombas rusas siguen cayendo sobre esta estratégica ciudad. En las últimas horas también se han intensificado los bombardeos al oeste de Ucrania, cada vez más cerca de la frontera polaca. Son las primeras imágenes del teatro bombardeado por Rusia en Mariupol, donde cientos de personas se refugiaban. A la ofensiva rusa no le importó que en el exterior del edificio se pudiera leer claramente que había niños en su interior. Ucrania ya ha confirmado que no se han producido víctimas mortales. Es solo un ejemplo de cómo Rusia intensifica su asedio a esta ciudad portuaria. Una ofensiva que ha arrasado ya el 80% de las viviendas de la ciudad. Nos quedamos sin nada, estamos viviendo en sótanos, es un horror. ¿Por qué? ¿De qué somos culpables?, se pregunta Nadezhda. Los vecinos tratan de rescatar de entre los escombros sus pertenencias, se calientan como pueden en plena calle y huyen de vecindarios que han quedado inhabitables. Las colas para escapar de esta región son kilométricas. 30.000 residentes ya han logrado abandonar este enclave, pero aún quedan cerca de 350.000 atrapados en la ciudad. Y lejos de cesar la lluvia de bombas, el Ministerio de Defensa ruso avisa que literalmente seguirán apretando la soga sobre este enclave estratégico a orillas del mar de Azov. La capital ucraniana es otro de los objetos de deseo de las tropas de Putin. Mira el misil que ha caído en nuestro edificio, está totalmente destruido. No sé dónde voy a vivir ahora, se pregunta Lyudmila, vecina de la última zona residencial víctima de los misiles enemigos. El ataque causa un muerto y 4 heridos. Los drones captan la devastación cada vez mayor en Kiev. La incursión rusa se percibe a kilómetros de distancia. Columnas de humo que también se divisan al oeste del país, concretamente en la región de Lviv, a tan solo 20 kilómetros de la frontera con Polonia.
4 misiles rusos alcanzan una nave de reparación de aeronaves. Ucrania afirma que fueron lanzados desde el Mar Negro. El aeropuerto de Lviv también ha sido bombardeado en las últimas horas. A las 2 de la mañana suenan las sirenas y da miedo porque ahora en Lviv la situación es tranquila, pero no sabemos mañana, comenta esta residente. Porque a diferencia de lo que ocurre en otras partes del país, aquí todavía los niños juegan en la calle, los comercios y mercados abren sus puertas y el transporte público funciona con normalidad. Mientras las negociaciones avanzan muy poco entre Ucrania y Rusia para llegar a un acuerdo de paz. De hecho, los ucranianos denuncian que los puntos del acuerdo son todos a favor de los intereses de Rusia. De otro modo, estaremos pendientes de los titulares que nos dejará la conversación entre el presidente Biden y el chino Xi Jinping, que no se ha pronunciado aún en contra de la invasión rusa. Poco avanza la búsqueda de paz entre Ucrania y Rusia. El Kremlin tacha a la delegación ucraniana de lenta a la hora de negociar, mientras que Kiev prefiere no revelar el punto donde se encuentran. Día 23 de guerra con una agenda repleta de encuentros. Muy importante la llamada del canciller alemán Olaf Scholz al presidente ruso. Putin acusa a Ucrania de frenar el diálogo frente al alto al fuego que le reclama Alemania. Otra conversación telefónica está de alto nivel. Biden llama al presidente chino Xi Jinping. Antes le advierte de las duras consecuencias que puede tener para el gigante asiático colaborar con Rusia. Y China responde no aceptará la coerción para oponerse a la invasión rusa. Mientras, Estados Unidos endurece el tono para hablar de Vladimir Putin. Un dictador asesino, un matón puro que está librando una guerra inmoral contra el pueblo de Ucrania, califica para el Kremlin. Estos comentarios son imperdonables e inaceptables y continúa acusando a Washington de promover una guerra química. La OTAN, por su parte, teme que estas acusaciones sean la excusa perfecta para que Putin dé inicio a un conflicto mayor. Unión Europea, junto a Estados Unidos y Reino Unido, denuncian crímenes de guerra contra Ucrania. Pero aquí no se cierra la agenda. El titular de Exteriores ucraniano se sienta con el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, para estudiar cómo será el quinto paquete de sanciones contra el régimen ruso. La Casa Museo León y Castillo de Telde va a acoger la próxima semana una nueva edición del curso de Historia de las Relaciones Internacionales y entre los participantes está el catedrático de Historia Contemporánea Juan Carlos Pereira, que va a analizar la conmoción por la invasión de Rusia a Ucrania. Vamos a hablar de ello precisamente. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dice usted que estamos ante una crisis democrática global muy preocupante. ¿Esto es una guerra o una batalla entre las democracias y los regímenes autocráticos? Bueno, yo creo que es una de las perspectivas que tiene este grave conflicto. Cuando terminó la Guerra Fría, nosotros pensábamos que la democracia iba a avanzar en una gran parte de países, que se iba a extender no solamente por Europa, sino por otros continentes. Efectivamente fue así hasta principios del siglo XXI, pero a partir del siglo XXI esto ha ido descendiendo y de hecho, según el último informe que he leído del año 2021, pues hemos pasado del 54% de democracias al 48%, lo cual indica, en fin, es un indicador muy negativo. Y de esas democracias, pues han empezado a surgir diferentes modelos, ¿no? Como esto que llamamos democracias líquidas, híbridas, defectuosas, porque realmente el número de democracias plenas o consolidadas en realidad ahora mismo no son más del 10-12% de todo el mundo, ¿no? Y uno de los ejemplos es Rusia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, un régimen como el de Putin no tiene control parlamentario, ni presión de la opinión pública, tampoco tiene oposición. ¿Esto le hace más fuerte o más débil? Pues internamente puede ser más fuerte, pero exteriormente muy débil, claro, porque efectivamente Putin se ha convertido en un auténtico dictador, vamos, un autócrata en el que aparentemente se mantienen las reglas democráticas, pero claramente hay un control de los partidos políticos, hay una censura absoluta, control de los medios de comunicación, eliminación física y política de los opositores.
detenciones masivas que hemos visto de cualquier opositor, es decir, realmente interiormente la ha podido fortalecer, pero la imagen, que ya no era muy buena de Rusia, pues se deteriora minuto a minuto prácticamente. Y yo creo que eso va a ser una de las consecuencias muy negativas de esta guerra de agresión de Putin, ¿no? En ese sentido. Claro, ¿qué será más contagioso a nivel global ante esta guerra que se está produciendo? ¿La democracia, las aspiraciones democráticas o por contra pues, la forma de gobierno autocrática, aparentemente más fuerte, como usted dice también a nivel interno, que representa Putin? Hombre, realmente para Rusia es un retroceso porque, bueno, tras la caída de la Unión Soviética y tras los cambios que hubo, pues realmente, sobre todo en la etapa de Boris Yeltsin, pues se puede decir que era una democracia bastante bien consolidada, ¿no? Pero desde que aparece Vladimir Putin, realmente el retroceso democrático ha sido terrible, ¿no? Y no solamente es eso, sino que a su vez, como lógicamente Rusia lo que está haciendo ahora es volver a intentar recuperar el espacio postsoviético, pues a todos los estados aparentemente independientes que podían tener un régimen democrático, pseudodemocrático, les está llevando también a consolidar regímenes autoritarios, ¿no? E incluso regímenes verdaderamente dictatoriales, como el caso de Bielorrusia, aunque aparentemente figuren como democráticos porque hay elecciones entre comillas libres, hay un parlamento, hay unas libertades entre comillas, pero realmente la influencia negativa de Rusia en toda su zona postsoviética es muy negativa y por eso esas son las razones de terminar con el régimen democrático de Ucrania, que tiene sus debilidades como el español, el francés o el británico, pero al fin y al cabo era un régimen democrático y lógicamente todo eso pues le condiciona y trata de eliminarlo, ¿no? Para que no influya no solamente en Rusia, sino en ese espacio postsoviético que quiere volver a controlar. Precisamente sobre ese espacio postsoviético y anterior, el soviético, incluso el anterior, en el de la época de los zares, usted percibe una cierta línea de continuidad en su discurso, aislamiento, resentimiento con Occidente, deseo de ser considerada una gran potencia. Esto pervive desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Totalmente. Yo cuando explico este tema siempre les digo a los estudiantes, digo, ha pasado el zarismo, ha pasado la etapa comunista, ha pasado la etapa democrática, ahora la pseudodemocrática, y Rusia es más de lo mismo. Es decir, un rechazo a la democracia, a las libertades, la necesidad de un poder y de un líder superior que mande, que ejerza ese poder, llámese zar, llámese presidente, llámese secretario general del PGUS, un rechazo, ¿no? A una occidentalización y entendida como un enemigo más que como algo al que parecerse, esa doble visión, ¿no? Que se refleja en el propio escudo de Rusia, ¿no? Que no sabe si está en Occidente, si está en Oriente, ese miedo, ¿no? Al cerco, ¿no? Al cerco que le están haciendo otras potencias, ¿no? O sea, hay una continuidad y Putin es que lo representa perfectamente. Juan Carlos, la última. ¿Vladimir Putin podría ser considerado un criminal de guerra? Oh, totalmente. Yo creo que en este conflicto creo que los términos de las expresiones son muy precisas. O sea, Putin no se le puede llamar dictador, autoritario, se le puede llamar de muchas maneras, pero claramente, según el derecho internacional, es un criminal de guerra. Lo que está ocurriendo en Rusia es una guerra de agresión, perdón, en Ucrania es una guerra de agresión y todos los crímenes que está cometiendo son muy parecidos, y esto hay que recordárselo a la opinión pública, a lo que ocurrió con Hitler y después en el Tratado de Nuremberg. Yo espero que la Corte Penal Internacional asuma todo lo que está haciendo porque es un paralelismo perfecto en casi todo con lo que hizo Hitler a partir de 1936. Juan Carlos Pereira, le vemos en Telde la próxima semana. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, pues esta guerra en Ucrania ya saben que está causando un enorme éxodo de refugiados. A diferencia de otras crisis humanitarias, el movimiento de más de 3 millones de personas se ha agilizado ante la apertura de fronteras y la solidaridad de los países de destino. En la frontera está nuestro compañero Juan Carlos Alvarado, que nos muestra cómo está la situación ahora mismo. Juan Carlos.
Nos encontramos en el paso fronterizo de Medica, es uno de los 8 pasos fronterizos entre Polonia y Ucrania. Según una última actualización de cifras, ya son 3.200.000 refugiados ucranianos por cuenta de la guerra. Les muestro un poco, aquí podemos ver que varios refugiados ucranianos están haciendo fila a la espera de uno de los autobuses que los va a llevar. Estos autobuses los llevan hacia los centros, los campamentos para refugiados, y de allí de los campamentos para refugiados los recogen otros buses que los llevarán hacia distintas ciudades de Polonia e incluso hacia otros países de Europa. Hay uno muy cerca aquí mismo en Przemyśl y también hay otro campamento de refugiados en Korczowa, pero quiero mostrarles un poco lo que es el panorama en esta especie de corredor de asistencia humanitaria para los refugiados ucranianos. Hay que destacar que hoy el tránsito está mucho más bajo que lo que ha sido en los últimos días. El lunes que llegamos a esta zona pudimos evidenciar que toda esta fila estaba totalmente llena. Aquí pueden ver una carpa donde los refugiados son atendidos, pueden pasar el tiempo mientras esperan que lleguen los primeros autobuses. Vemos en las imágenes un niño recién nacido, prácticamente recién nacido, porque realmente son de muy corta edad los niños que llegan aquí a la frontera, a territorio polaco, que tienen que escapar de la guerra y que sus madres tienen que protegerlos no solamente de las muy bajas temperaturas, sino que tienen que garantizarles comida, buena atención, asistencia médica. Y en muchos casos son solo las madres, porque recordemos que la mayoría de adultos, de hombres, entre 18 y 60 años, se tienen que quedar en territorio ucraniano para seguir peleando la guerra por un mandato del gobierno. Es información desde Polonia, Juan Camilo Merlano para la Alianza Informativa Latinoamericana. Bueno, algunos de esos refugiados son artistas que participaron, incluso ganaron Eurovisión hace unos años. Ucrania va a participar en Eurovisión tras descalificar a la anterior candidata por su supuesta tendencia prorrusa. En su lugar irá un grupo de rap que en pocos días ha encabezado las listas de todas las casas de apuestas para hacerse con el triunfo. Cantando a su madre Estefanía y a todas las madres que han tenido que huir del país, la banda Kaluz representará a Ucrania en Eurovisión. Pero la guerra les ha obligado a dejar de lado por el momento los escenarios. Oled, el cantante, dirige un grupo de voluntarios de 20 personas que reparten medicamentos y ayuda al oeste del país. Otro miembro de la banda incluso se encuentra dentro del ejército ucraniano defendiendo ciudades ante el avance de las tropas rusas. Я не можу насолодитись всім цим, поки я переживаю за своїх рідних і близьких. Ну, наприклад, через цю війну ніяк. La canción se ha convertido en un himno para la población durante estas semanas de lucha en la que miles de madres y niños han tenido que abandonar el país y se han convertido en refugiados huyendo de la barbarie. Y una de esas mujeres es Yamala, ganadora del festival en 2016 con una canción dedicada a todos los que huyeron de Crimea en la década de los 40. La cantante se trasladó a Estambul con sus hijos. Su esposo se quedó en Kiev defendiendo la ciudad. Прокинулась від того, що мій чоловік пробудив мене і сказав, що війна почалась і Росія на нас напала. І в той момент я відчула шок. Ahora, lejos de su país, con la preocupación y el miedo, vuelve a cantar la canción para remover conciencias en toda Europa. It's not only Ukrainian war. It's war against European values. 1944, como se llama la canción, relata la historia de miles de familias, entre ellas su abuela, que huyó de Crimea por la guerra. Una historia que se repite 78 años después. Bueno, y van a ver ahora una imagen que nos llega de un acto que se está celebrando en Moscú. Ahí lo ven, ahora mismo. Putin está celebrando el 8º aniversario de la anexión de Crimea en un estadio moscovita abarrotado. Todo un acto de adhesión al presidente ruso, que ha hablado, ahí lo han visto, ante esta multitud, aprovechando este aniversario como justificación de la actual guerra. Putin ha dicho que la operación se ha llevado a cabo para liberar a la gente del Donbass de un genocidio, insiste en esa idea, y dice que esas personas quieren vivir con Rusia, a la que califica su patria histórica. Эти слова из
священного писания христиан. O sea, que se está desarrollando ahora mismo. Y mientras la guerra continúa, el presidente estatal, Pedro Sánchez, también lo hace con su gira europea, en la que explica a varios países el nuevo modelo energético que propone para la Unión. Hoy se ha citado en Roma con el primer ministro italiano, el portugués y el griego, todos ellos próximos a la postura de España, que tiene como eje principal desacoplar el precio del gas del de la electricidad para contener el alza de precios. La semana que viene el Consejo Europeo va a tratar las medidas a aplicar. Hay otros socios de la Unión, entre ellos Alemania, que expresan más dudas ante la propuesta española. Bueno, el paro de los transportistas españoles está suponiendo un importante obstáculo para que muchas empresas puedan seguir realizando su actividad. Si fuera solo eso, Lorena de Cobos, pero es que esto es algo que se viene a unir a otros problemas más. Así es, Roberto. Esto es una cadena y, bueno, lo pagamos nosotros los consumidores, que ya estamos notando importantes problemas de desabastecimiento. Vamos a empezar a desglosar cuáles son esos problemas, si te parece. Una huelga de transportes que afecta a todo el país y cuyo motivo principal es el alto precio de la energía. Esto se nota, lo notamos nosotros también. Y también notamos la falta de materias primas. Esto está obligando a muchísimas empresas, industrias, a paralizar su actividad de manera momentánea. Estamos hablando de diversos sectores afectados. Las industrias que cesan su actividad son las que mayor gasto de energía consumen: la siderurgia, la metalurgia, las industrias químicas, las de papel, las de plásticos. Esto repercute directamente en algunos sectores básicos de nuestra sociedad, como es el sector de la construcción. Ha cesado la actividad minera en parte de nuestro país y también han cerrado algunas fábricas de cemento importantes, por ejemplo en zonas como Andalucía. La flota pesquera tampoco puede asumir esos gastos de combustible. Han decidido no salir a faenar, por lo tanto ya hay problemas con los productos básicos, al igual que los productos procedentes de la ganadería. No solamente estamos hablando del transporte, que ha cesado, sino también de la actividad cárnica. Muchas empresas han cerrado sus puertas, al igual que empresas de productos lácteos. Y también lo sufre el campo. No llegan los productos frescos, las verduras, las frutas, no llegan como tienen que llegar a los mercados. Claro, este es el problema de la construcción. La flota pesquera no sale. Cuando sale se encuentra con la huelga de transporte, y esa huelga de transporte impide que esos productos lleguen también a otras empresas de la cadena, que también se paralizan. Y además, la falta de materias primas, como decimos, ya es una realidad. No solamente los productos que proceden de Ucrania, como por ejemplo el aceite de girasol, un sector importante de nuestro país como es la industria conservera. Las industrias que están ubicadas sobre todo en la zona del Cantábrico ya sufren, por ejemplo, la falta de pesca de pescadores españoles, y además el aceite de girasol procedente de países como Ucrania. A esto hay que sumarle, se paraliza la industria del papel, el cartón de las cajas, se paraliza la fábrica de vidrios para los envasados, todo una cadena que ya comienza a repercutir en el bolsillo de los consumidores. El incremento del precio del combustible vuelve a traer una nueva jornada de huelga para los transportistas españoles, paros en distintos puntos del país que comienzan a pasar factura, desabastecimiento de algunos productos, sobre todo de los frescos, las frutas y hortalizas, y el sector ganadero ya pagan las consecuencias. Nada, está todo completo y a esperar a ver cómo se resuelve la huelga. La industria láctea seriamente afectada. Algunas fábricas han decidido cesar su actividad porque no solo sufren las consecuencias de la huelga del transporte y del alto precio de la energía. El alza de las materias primas, estamos hablando de alzas desorbitadas en el cartón, en la hojalata, en el aluminio, en el cristal. Nos está afectando la guerra de Ucrania directamente con el aceite de girasol y también indirectamente con los precios del combustible. Una serie de factores que repercute directamente en la cadena de suministros. Desde el Gobierno aseguran que se trabaja para adoptar medidas urgentes que solucionen esta situación y que se actuará con contundencia para evitar incidentes en las carreteras durante las jornadas de huelga por parte de los piquetes. Un grupo de ultras, de un grupo que está intentando someter a este país a un chantaje, que están sustituyendo la palabra por los palos, por los clavos, por las piedras. Más de 15.000 efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado trabajan para garantizar el derecho al trabajo de los transportistas que no secundan la huelga y la distribución de productos esenciales. Bueno, Juan José Giles, secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España. ¿Qué tal, Juan José? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, su formación en principio es contraria a la huelga, no la secunda. ¿Por qué está el sector dividido con una parte protestando y otra que no? Bueno, nosotros hemos dado libertad a nuestros asociados para que en su caso secunde la huelga. Es una huelga que nosotros no habíamos convocado inicialmente, pero sí es cierto que se hace eco de un malestar que ahora mismo están sufriendo muchos transportistas y otros sectores económicos, lógicamente no solamente el sector del transporte, por estos encarecimientos en los precios de los carburantes, que ya veníamos sufriendo el año 2021. Hay que tener en cuenta que el carburante en el año 2021 sufrió una subida del 30%, pero que en las últimas semanas, como consecuencia del conflicto bélico que se vive en Ucrania, pues ha impactado fuertemente, de tal modo que en una semana hemos tenido incrementos de hasta 30 céntimos el precio final del gasóleo. Esto hace que, lógicamente, para muchos transportistas la situación sea insostenible y pues muchos transportistas ahora mismo se encuentran parados porque no les es rentable ahora mismo trabajar, les es más barato seguir parados en su casa que ahora mismo prestar su servicio. Por tanto, aunque oficialmente la Federación no haya participado en esta convocatoria de paro, muchos de nuestros afiliados sí que están participando en ella y muchas de nuestras organizaciones territoriales. Entiendo. El Gobierno ve una motivación política. De hecho, ha calificado a los participantes, o por lo menos a los convocantes de la huelga, como ultraderechistas. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, nosotros no tenemos pruebas de que haya o no cualquier tipo de apoyo político exterior a este movimiento. Lo que sí es cierto es que muchos de los miles de transportistas que están protestando no tienen una motivación política, sino una motivación profesional. Lógicamente, a nosotros no nos gustaría que hubiera interferencias políticas que fueran a distorsionar este movimiento de protesta contra una situación que es insostenible y que, por tanto, requiere que por parte del Gobierno haya soluciones. Por tanto, no tenemos pruebas de esta implicación política, pero no sería conveniente que hubiera ningún tipo de motivación política detrás de esta movilización, que simplemente debe tener un carácter profesional y reivindicativo. Pero, Juan José, seguro que son conscientes ustedes del enorme daño que está provocando este paro para muchos sectores que ven cómo se interrumpe la cadena de distribución y no pueden seguir con su actividad. El daño económico para ellos es enorme también. Efectivamente, y es algo que no es deseable por los que están protestando. Normalmente en paros como estos, no es la primera vez que se celebra un paro de transporte en nuestro país, los efectos se empiezan a notar a partir del tercer, cuarto día. Estamos ahora mismo en el quinto día de paro y, lógicamente, es el Gobierno el que tiene que adoptar la solución para que esto no continúe la próxima semana, porque esto ya sería catastrófico para la economía en general, para la economía española. Sorprende, sin embargo, que el Gobierno hasta ahora pues no haya concretado cuáles son las medidas que piensa poner en marcha para sacar a la economía española y a todos los sectores económicos afectados e incluso a la población en general por esta situación que vivimos, esta coyuntura económica ahora mismo en la que nos encontramos. Y digo que sorprende porque otros países de nuestro entorno, Francia, Alemania, Italia, ayer mismo Portugal, ya han anunciado qué medidas van a aplicar a los, en este caso, al colectivo del transportista o a otros sectores económicos. No entendemos, es inexplicable por qué el Gobierno español sigue sin aclarar cuáles son estas medidas que quiere poner en marcha, porque esto, lógicamente, lo único que genera es incertidumbre e inseguridad a los transportistas, que ven que por parte del Gobierno no se dictan estas medidas extraordinarias en un momento excepcional en el que estamos para sacar al sector de la crisis en la que ahora mismo se encuentra. Por último, Juan José, el Gobierno se plantea como fecha para dar esas medidas el 29 de marzo. ¿Usted cree que va a continuar, se ven con fuerza para continuar con esta huelga hasta entonces? Bueno, pues creemos que es tarde que el Gobierno anuncie estas medidas dentro de 12 días, que quedan para el 29, 11 días para el 29 de marzo. Creemos que eso lo que va a generar es mucha más inseguridad y que este paro pueda quedarse enquistado precisamente por la falta de respuestas reales. Es cierto que los primeros días del paro la policía no actuó disolviendo estos piquetes violentos que se produjeron, que son absolutamente reprochables. Eso hace que haya cundido mucho miedo en el sector del transporte. Son cientos y cientos de camiones que han tenido o bien las lunas rotas por pedradas que se tiraban desde los puentes, con los neumáticos también rajados por parte de actuaciones violentas y no deseables por parte de estos piquetes pseudoinformativos.
que lógicamente no han hecho más que contribuir a generar más miedo y que un porcentaje importante de transportistas estén voluntariamente parados porque ahora mismo no pueden seguir trabajando, pero también es cierto que hay muchos transportistas que por miedo no están ahora mismo trabajando aunque quisieran hacerlo. Por tanto, esta situación que el gobierno no ha sabido atajar a tiempo, pues va a tener una difícil solución si por parte del gobierno no se anuncia con carácter inmediato medidas que sean suficientes para ayudar a los sectores económicos más afectados a salir de esta situación. Juan José, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues Juan José Gil, secretario general de la Federación Nacional del Transporte, ya ven que da libertad a sus asociados para secundar o no la huelga. Pero, ¿qué está detrás de esta situación? Indudablemente, el precio del combustible, que, ojo, ha experimentado un descenso en el precio del barril, pero este todavía no se ha podido ver en las gasolineras, ¿verdad? Así es, Roberto, baja el precio del petróleo, pero no baja el precio de la gasolina. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a repostar, no se traduce, no vemos esa rebaja, ese descenso del precio. Vamos a dar un dato para ubicarnos. De cada 50 euros que nosotros repostamos, 23 euros se van a los impuestos. Esto es un dato que dan los operadores petrolíferos de nuestro país. Aquí vamos a ver la evolución del precio. Vemos una fecha clave, la invasión de Rusia a Ucrania. A partir de ahí, el precio comienza a ascender. Todo es ascenso, estamos hablando de dólares, hasta alcanzar 127,98 dólares. A partir de ahí, un descenso importante, pero vamos a centrarnos... Ya estamos incluso por debajo de ese pico que marcó la invasión de Rusia. Efectivamente, nos centramos ya a fecha de principios de mes de febrero. Vamos a irnos a nuestro país y vamos a centrarnos, si te parece, en la gasolina 95, ¿vale? Para no liarnos tanto. Ya con precio traducido a euros. Aquí vemos esa fecha de la invasión de Rusia a Ucrania y vemos un descenso, pero que no es tan evidente como el que se experimenta en mercados internacionales. Claro, el precio aquí más alto, va subiendo, pero el pico que hace no lo hace después para bajar. El 8 de marzo, a partir del 8 de marzo, por lo tanto en nuestro país nos estamos viendo ese descenso importante. Esto podría explicar pues esos problemas que tienen sobre todo los transportistas y los profesionales del volante que en estos momentos no pueden asumir estos costes. Está claro. Gracias, Lorena. Nos vamos a preguntar qué puede pasar con el precio del combustible y es lo que le vamos a preguntar a Inés Cardenal Gortázar, que es directora de comunicación de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos. Es la asociación que reúne a grandes petroleras del país como Repsol o Cepsa. ¿Qué tal, Inés? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Bueno, la primera pregunta que haríamos, no sé si tenemos la conexión, la acabo de ver, pero acabamos de perder a Inés y la estoy oyendo bien. Vamos a intentar recuperar esta conexión precisamente con la patronal, con quien engloba, la asociación que engloba a las grandes petroleras del país. Inés, ahora te vemos con detalle. Disculpa, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta sería, ¿las petroleras ganan más, tienen más margen de beneficio cuanto más caro está el petróleo? En contra de lo que pueda parecer, estos altos precios no benefician a nadie, ni a las compañías petroleras ni a los empresarios de estaciones de servicio. Por una parte, en nuestra actividad de fabricación de los combustibles, ¿no? del refino, pues claro, aumenta nuestro principal insumo, el principal insumo de las refinerías para fabricar estos carburantes. Y por otra parte, esta subida de precios llega en un momento en que todavía no hemos recuperado los consumos previos a la pandemia. Estamos todavía un 8,4% por debajo de esos consumos. Por tanto, como te digo, no beneficia a nadie. La sensación que se tiene en la calle, y seguro que usted lo ha oído, es que el combustible recoge rápido las subidas del barril, pero cuando este baja, esa bajada paralela no se produce tan rápido. ¿Es así? No, la realidad es que los combustibles, las unidades de gasoil ya están bajando en las gasolineras, pero nunca van a bajar porcentualmente tanto como el crudo. ¿Por qué? Porque casi la mitad del precio son impuestos. Entonces, este efecto se produce también en las subidas. Si tomamos los picos de los que hablabais antes, ¿no? Que efectivamente se produjeron la semana pasada, el crudo subió en los últimos meses hasta esos picos un 158% y los carburantes en el surtidor subieron solo un 50%. O sea, este efecto amortiguador de los impuestos se produce en las subidas y en las bajadas. Pero además hay que tener en cuenta un factor muy importante. Hablamos siempre de la cotización del crudo, pero lo que realmente marca los precios de los carburantes en el surtidor son los precios internacionales de los productos ya refinados.
y aunque evidentemente están muy relacionados con el crudo, pues tienen sus propias dinámicas, ¿no? Por ejemplo, el gasóleo en invierno suele subir más porque se utiliza para calefacción. Hemos visto estos últimos días cómo el gasóleo ha superado a la gasolina en los surtidores, y es porque esta cotización internacional del gasóleo ha subido mucho más que la de la gasolina y mucho más que la del crudo. Bueno, pero entendemos que si ha bajado el barril, tarde o temprano empezará a bajar también el precio del combustible en las gasolineras, ¿es así? Pero depende de lo que pase con estas cotizaciones internacionales que te digo, porque responden a dinámicas distintas. Puede bajar el barril y pueden subir las cotizaciones. Esta cotización es la que realmente hay que seguir. Pero además, como decía, los precios están bajando. Lo que pasa es que si se compara con la bajada porcentual del crudo, como os decía, nunca va a ser en la misma proporción. Claro. ¿Es el combustible que utilizan las estaciones de servicio low cost, más barato, de peor calidad que el de otras estaciones? Nosotros lo que afirmamos es que el de las estaciones de nuestras asociadas es de mejor calidad. Sobre una calidad base, nuestras asociadas incorporan unos aditivos que lo que hacen es que aumentan el rendimiento, mejoran el rendimiento del motor, reducen su consumo y por tanto también las emisiones de CO2, y a largo plazo pues aumentan la vida útil. Es por tanto un carburante de mejor calidad, ¿no? En estas estaciones tradicionales la apuesta es claramente por la calidad del producto, por el servicio al cliente, porque se ofrecen, aparte de la distribución de carburantes, otros servicios como la restauración, el lavado o el taller, y también muy importante, todos estos servicios suponen una apuesta clara por el empleo en nuestro país. Inés, el porcentaje de petróleo de procedencia rusa en nuestro país, ¿cuál es? ¿Tienen una cifra, un porcentaje? Sí, aquí podemos dar un mensaje de tranquilidad. España tiene una alta seguridad de suministro de crudo. El año pasado, en el conjunto de 2021, Rusia solo supuso el 4,6% de las importaciones. Según los últimos datos, recibimos 33 tipos de crudo de 19 países de origen. Y esto es así porque nuestras refinerías, podemos aquí sacar pecho, son unas de las más flexibles de la Unión Europea. Somos capaces de procesar crudo de muy distintas calidades y de muy distintos orígenes, como se ve en los últimos datos que os doy. Así que podemos estar tranquilos respecto a la seguridad de suministro a nuestro país. Por último, Inés, el Gobierno sabe que se está planteando reducir los impuestos que cargan el precio del combustible. ¿Les parece a ustedes una buena medida, una medida efectiva? Creemos que en este momento podría aliviar mucho las tensiones que estamos viendo. Por ejemplo, estabas entrevistando antes a un representante del sector del transporte. Creemos que podría aliviar mucho a los consumidores, por un lado, y también a determinados sectores que están teniendo problemas con precios de los carburantes como los actuales. Pues Inés Cardenal, un placer hablar con usted. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, pues ya ven, esta es la opinión desde las asociaciones que engloban las gasolineras, las principales distribuidoras petrolíferas de todo el país. Hacemos una pausa y volvemos. Tenemos muchas cosas que contarles. Dos y 11 minutos de la tarde, volvemos a la situación en Ucrania, donde la mayoría de los más de 3 millones de refugiados que han huido de las bombas rusas lo han hecho hacia los países del este. Pero también hay una parte que ha buscado refugio en la propia Rusia. El Kremlin cifra en más de 300.000 los refugiados llegados desde Ucrania en estos 22 días de guerra, la mayoría desde las zonas prorrusas de Donetsk y Lugansk, pero también aseguran desde Kharkov. Unos 3.000 ucranianos se han desplazado desde allí hasta la región de Belgorod, en el oeste de Rusia. Muchos de ellos expresan su deseo de encontrar un trabajo y reconstruir sus vidas en territorio ruso. Мне прилетел осколок, мне пробил шифер крышу дома. Это первое было, это где-то 10 дней назад это было. Вот 3 дня назад прилетел снаряд. Искать работу, потому что это лучше, чем быть без ничего. Зависеть от гуманитарной помощи, спасибо, конечно, за нее, но надо как-то самим обустраиваться. Bueno, hay guerras alrededor del mundo que también tienen como víctimas a los profesionales sanitarios, es lo que denuncia la Organización Mundial de la Salud. Fíjense, porque en 75 días de este año que llevamos se han producido 89 ataques contra los profesionales de la medicina en todo el mundo. WHO has verified 89 attacks on healthcare around the world.
desde Libia a Nigeria, pasando por la República Democrática del Congo o Ucrania. En total, estos ataques han dejado 53 heridos y 35 fallecidos, incluidos los trabajadores de la sanidad. Esto incluye 8 médicos que trataban la poliomielitis en Afganistán y que fueron asesinados el mes pasado. Bueno, pues también declaraciones ahora mismo del líder opositor Juan Guaidó en Venezuela, refiriéndose a la solución planteada por Estados Unidos en principio de surtirse de petróleo venezolano, una idea que no gusta nada al líder opositor. Yo espero que la responsabilidad social empresarial de las grandes empresas del planeta sigan el ejemplo de lo que está sucediendo hoy en Rusia. No solamente amigables con el ambiente, sino con la dignidad del ser humano. Venezuela quiere volver a ser un socio confiable. Venezuela va a ser un socio confiable en democracia, en libertad, con Estado de Derecho, y por eso estamos luchando. Bueno, problemas con la democracia también en Cuba, donde más de 100 personas han sido condenadas entre 4 y 10 años de prisión por presunta violencia cometida durante las manifestaciones contra el gobierno en julio del año pasado. La Corte Suprema asegura que intentaron violentamente acabar con el orden constitucional. Además, el tribunal recoge que recibieron órdenes de dirigentes de dentro y de fuera del país. Gran parte de los condenados pertenecen a barrios pobres y marginados de La Habana. El gobierno cubano acusa a Estados Unidos de financiar y fomentar estas protestas. Y en Perú, después de su condena a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, el expresidente Alberto Fujimori ha sido indultado, lo que le va a permitir salir de prisión, donde había cumplido hasta ahora 15 años de su condena. Lo ha aprobado el Tribunal Constitucional del país. Luis Morocho nos da más datos. Conmoción social y política ha causado en el Perú la inminente excarcelación del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por delitos considerados de lesa humanidad y cometidos durante su gobierno en los años 90. Esto luego que el Tribunal Constitucional del país acordara por mayoría aceptar un habeas corpus que planteaba reconocer como válido el indulto humanitario dado al expresidente durante el gobierno del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski en el año 2017 y que luego fue anulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta decisión causó celebraciones por parte de los seguidores de Alberto Fujimori, pero también severas críticas por parte de organismos de derechos humanos que reclaman al gobierno del presidente Pedro Castillo desconocer esta decisión del máximo organismo de control constitucional del país. Desde Lima, Perú, informó Luis Morocho para la Alianza Informativa Latinoamericana. Y todo listo para la celebración esta noche de la Gala Drag Queen del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. 16 aspirantes vuelven a subirse al escenario sobre sus plataformas después de 2 años. Allí va a estar nuestra compañera Fátima Plata junto a Roberto Herrera y la Supreme Deluxe, que van a ser los encargados de conducir la gala, que va a reunir en el escenario a unas 300 personas. Van a poder verla además a través de esta casa a partir de las 9:15 de esta noche. Inmaculada Medina es concejala del Carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Inmaculada? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues estupendamente, con ganas, muchísimas ganas de ver esa gala, que me imagino que este año va a tener una fuerza especial, seguro, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos muchas ganas, mucha responsabilidad, evidentemente, porque bueno, ha sido un carnaval de galas y concursos con todo lo que esto conlleva, pero contentos, con ganas de ver esta noche el espectáculo y sobre todo el espectáculo acompañado de la cara de disfrute y de alegría de todos los que van a formar parte de este espacio que es el Parque de Santa Catalina y sobre todo mandar lo mejor también a través de la televisión canaria y de televisión española, que son los que se van a encargar de hacer llegar a todos los hogares esta preciosa gala drag. ¿Han llegado con más ganas los aspirantes que otros años? ¿Usted ha percibido mayor ímpetu después de estos 2 años que hemos pasado? Sí, yo creo que además ha sido un año en el que, por supuesto, nos acordamos sobre todo de aquellos que no están con nosotros, que han estado durante mucho tiempo pues participando de todo el carnaval, que por un motivo u otro no están con nosotros, pero tengo que decir que todos los que están haciéndolo con unas ganas y con una ilusión increíble, además dando todo de sí para tener el mayor espectáculo,
Y ya les digo, de verdad que es impresionante ver, pero no solamente con esta gala de esta noche, sino todas y cada una de las galas que hemos disfrutado durante todo este tiempo. Inmaculada, después de esta gala, después del domingo tenemos una especie de propina, ¿no?, con todos los ganadores. Sí, el domingo no podemos hacer el entierro de la sardina como estamos acostumbrados a hacerlo en la playa de las Canteras con la quema de fuego, pero sí que vamos a tener un día especial para despedir a la sardina, para además poder, bueno, rendirle los respetos y hacerle llegar los respetos de todos los premiados, de todos los números que han sido premiados en este carnaval, y despedirnos, al menos despedirnos de ella hasta el mes de julio, donde tendremos el carnaval de calle el día 1, 2 y 3 para disfrutar al menos del carnaval de la alegría, del reencuentro, del poder bailar, de cantar y de disfrutarnos y de tener la gran cabalgata. Claro, porque también lo que van a quedar ganas es de salir a disfrutar precisamente un poco la calle del carnaval también. Y ya se está pensando, o por lo menos ustedes ya han hablado, de la posibilidad de hacerlo en alguna fecha en verano. ¿Ya tienen la fecha clara? Sí. Nosotros, si todo va bien, tal y como nos están recomendando las autoridades sanitarias, nosotros hemos cumplido con todas y cada una de las medidas sanitarias que ellos nos han ido marcando. Por eso hemos podido celebrar el carnaval, porque además es un espacio abierto, con el aforo que teníamos controlado, cada uno con su mascarilla puesta, además que fueran FFP2. Y todo parece que va caminando en la mejor dirección para que ya en poco nos olvidemos de la mascarilla, también de las restricciones, y por lo tanto el día 1, 2 y 3 de julio disfrutar del carnaval de la calle, que es el que nos ha faltado este año, pero bueno, que lo que hemos hecho lo hemos hecho con total responsabilidad, pero con muchas ganas y con mucha alegría, porque después de 2 años parados, el mover toda esta industria que genera el carnaval ha sido importante para todos. Pues nada, Inmaculada, mucha suerte en esta noche, mucha alegría sobre todo para el carnaval, y ahí veremos a través de Radio Televisión Canaria esta gala Drag Queen que, bueno, nos enamora a todos desde hace muchísimo tiempo. Eso, y que además que todo aquel que no puede estar en el parque por motivos de aforo o por diferentes motivos, pero que sepan que a través de Televisión Canaria, a partir de las 9:15 van a poder disfrutar de todo el espectáculo que ha preparado la dirección artística, producción y todo el equipo de Sociedad de Promoción, pues para dar lo mejor en esta noche tan especial. Estaremos atentos. Gracias, Inmaculada. Buenas tardes. Gracias, un abrazo, buena tarde. Bueno, pues ahí está, ese auténtico espectáculo televisivo que supone cada año la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, hablamos ahora de un problema al que parece que otros ocultan, pero que sigue ahí, la contaminación de los océanos. Un grupo de investigadores de Brasil ha estudiado los erizos dentro de un hábitat natural que consideraban poco contaminado en la costa de Río de Janeiro, pero los plásticos y microplásticos han llegado hasta ellos también, lo invaden todo. Se calcula que solo vemos una pequeña parte y que el 70% de esa basura se acumula en los fondos marinos. Esta es una de las estampas que mejor definen la costa de Río de Janeiro, su playa de Ipanema. Pero esta otra imagen también es identificativa, por desgracia, de cada vez más playas de Brasil y del mundo. El plástico que generamos se ha convertido en un problema global. Gran cantidad termina en los ríos y en los océanos. Allí se descompone en pedazos más pequeños, como nos muestra este investigador. Son los llamados microplásticos. Biólogos de la Universidad de Río se han sumergido en un hábitat poblado por erizos que pensaban que estaría libre de plásticos, pero no fue así. Eu me assustei. Na verdade, eu já Nos cuenta Raquel Neves que se asustaron de la cantidad de microplásticos que encontraron incluso en el interior de los erizos. Muchas criaturas marinas los confunden con alimento y luego vuelven a nosotros cuando nos comemos esos pescados. E às vezes esse impacto microscópico tem consequências ainda mais nocivas. El consumo de plásticos de un solo uso ha crecido después de la pandemia. Si se cumplen las previsiones más pesimistas, en 2040 tendremos 600 millones de toneladas acumuladas en los océanos. Eso es el peso equivalente a 3 millones de ballenas azules. Bueno, pues esto precisamente es una ballena azul, es el animal más grande del planeta y está en peligro de extinción. Se calcula que pueden quedar solo unos 15.000 en todo el mundo. Bueno, pues imagina el peso de 3 millones en forma de plástico, pues como han podido oír, es la cantidad de basura que estamos mandando a nuestros océanos. Antonio Cárdenes, si de otra forma no funciona la concienciación, el mensaje puede ser así de claro. Los peces se comen el plástico y nosotros a los peces. Sí,
Eso es, Roberto. ¿Y a quién le gusta comer plástico? Porque nos lo estamos comiendo a través de los peces y son los plásticos que nosotros mismos mandamos al océano. Mira, Roberto, dice Greenpeace en un estudio de hace un par de años que cada segundo que pasa en el mundo mandamos 200 kilos de basura al océano. Pues en el tiempo que llevo ya hablando contigo ya habrán a lo mejor por 1000 kilos o más y este segundo que pasa otros 200 y otros 200. Bueno, podríamos seguir así. El caso es que en España, ciñéndonos a datos solo de este país, el 50% de los plásticos que generamos llega a los vertederos. Esto quiere decir que ni siquiera estamos reciclando, hay menos de un 10% del plástico que generamos que reciclamos. Por tanto, lo importante es la concienciación y pensar en eso mismo que tú estás diciendo, por ejemplo, porque yo creo que es un mensaje claro para que la gente se conciencie con reciclar. No sabemos si comió plástico o no en su travesía, Roberto, pero esta foca que enseguida vamos a ver, la hemos encontrado no en el Atlántico Norte, que es su hábitat, ni tampoco en el Océano Atlántico, sino en pleno Mediterráneo, en una playa de Motril, en Granada. Dicen los expertos, las personas que se han acercado hasta ella y la han estudiado, que no presenta ninguna herida, por tanto, como la vemos ahí descansando, es lo que ha hecho esa foca. Ha querido entrar en el Mediterráneo, que no es mal sitio, entrar en esa playa y descansar en su travesía por el Océano Atlántico. Mira qué bien. Bueno, Antonio, por cierto, el domingo creo que entramos en la primavera. La EMED hace un balance, cada estación, bueno, de lo que ha sido estos últimos 3 meses. Creo que ha sido un invierno más cálido y más seco y de nuevo, según la EMED, por culpa del cambio climático. Sí, esa es la razón que dicen los expertos. Ayer hubo tanto en Canarias como en el conjunto de España pues la publicación de esos datos. Lo que vemos en toda España, en la España peninsular, quitando Baleares, Ceuta y Melilla y también quitando Canarias, es que ha sido, Roberto, atención, porque ha sido el invierno con las temperaturas diurnas, las que se registran durante el día, más altas desde 1961. Estos son 2,4 grados más durante el día que lo que venía siendo la media en los últimos años. Además, también datos que se han dado, de los 4 inviernos más cálidos en los últimos 6 años, de los 4 inviernos más cálidos desde 1960 se han dado en los últimos 6 años, por lo tanto estamos viendo eso que tú estás diciendo, el cambio climático es la respuesta que dan los expertos. Dicen que desde los años 70 la temperatura media en España ha ido subiendo, pero ese incremento se ha acelerado también en los últimos años. Con respecto a Canarias también tenemos esos datos, vamos a empezar por las temperaturas, ha sido un invierno pues muy cálido, 0,8 grados más de lo esperado según esa media también de los años desde 1980 hasta 2022, por tanto invierno muy cálido. Recordamos y lo estamos viendo esos picos del mes de febrero, que no hace tanto tiempo, los días 8, 9, 10 de febrero tuvimos aquí una especie de ola de calor en medio del invierno con lugares en Canarias que no bajaron de los 30 grados en esos días. Y también si nos referimos a las precipitaciones, bueno, diciembre fue un mes con muy pocas precipitaciones, un 22% de lo esperado. En enero se llovió el 88% de lo esperado, casi unas lluvias normales, pero en febrero volvió a bajar al 67% de lo esperado. También lluvias normales, pero que no llegan en ningún caso al 100%, ni siquiera lo superan. Por tanto, esos datos que dice la Agencia Estatal de Meteorología, que también ha sido un invierno tanto muy cálido como muy seco. Bueno, Antonio, en todo caso, el invierno se ha despedido a lo grande, rachas de viento de 160 kilómetros por hora, olas enormes, mal estado de la mar, bastante frío, nieve. Este fin de semana, ¿cómo se va? Con tranquilidad, espero, ¿no? Bueno, de todo lo que has dicho, lo único que nos queda es algo de mal estado del mar, aunque ayer contábamos ya lo estamos percibiendo, que el viento ha bajado mucho, por tanto eso también hará que el mar mejore algo por las costas, sobre todo donde quedaba ese mucho oleaje en las costas del norte. Lo que tenemos y lo que vamos a seguir teniendo, al menos hasta el domingo, es la calima. Vamos a ver la previsión del sábado que apunta, pues eso, a cielos nubosos. Es probable o es posible que caigan algunas precipitaciones por el norte de las islas de mayor relieve. Esa ausencia de viento hará que también tengamos nubes en las zonas suroeste de las islas también de mayor relieve, y de resto, como ven en este mapa, pues poco sol y algo más de nubes. Vamos a decir que cielo entre nubes y sol, y temperaturas que por la noche y por el día serán más o menos parecidas a las que hemos tenido estos días. Y con respecto al domingo, todavía resiste algo de calima, aunque será el día en el que terminemos de deshacernos de ella. Aún así vamos a seguir teniendo algo de nubosidad, y como ven en el mapa también pues algo de lluvia o algo de precipitaciones por el norte de Tenerife, también en el nordeste de La Palma, zonas habituales cuando hay nubes bajas. Y por último, Roberto, nos vamos a despedir con lo que ha ocurrido
en Chile. En la península estaban estos días alterados por esa calima que les ha llegado. Pues fíjate, esta tormenta de polvo que les ha llegado a estos habitantes del norte de Chile. Se encuentran muy cerca de un desierto y el viento ha hecho que esa tormenta se les haya echado encima. Además, tormenta de polvo que ha venido también con alerta por tormenta eléctrica, también con granizo, con lluvia, ha afectado a la población. 9.000 personas han quedado sin luz y también se han cortado algunas calles, algunas carreteras por culpa de esa tormenta que estamos viendo. Que no es una fotografía, bueno, ahora se ve porque se mueve un coche, parecía una fotografía, pero no, esa era una imagen en movimiento de esa nube que se cernía sobre toda esa gente. Había gente ahí hablando que decía, quedan 5 minutos para que llegue. Otros, ¿tú crees que quedan 5? Yo creo que quedan menos. Bueno, se les fue echando encima, fueron grabando y ahí la tenían. Claro, por cierto, que esta calima se está retirando ya en la península. Calima similar, pero no con tanta intensidad, desde luego. Y aquí en Canarias estamos conviviendo con una especie de calima brumosa, una mezcla de calima y humedad. Yo no sé si es peor eso o la calima seca de toda la vida. Sí, pues mira, habría que averiguarlo, Roberto. Estamos viendo lo que tenemos es esos cielos grises con mucha nubosidad y también esa calima que, como decía, va a acompañarnos hasta el domingo. Por suerte, no son esas concentraciones de la península, la calidad del aire no ha sido tan mala estos días y esperemos que poco a poco vaya desapareciendo. No, esta vez en la península es verdad que ha sido mucho peor. Gracias, Antonio, buen fin de semana. Buen fin de semana. Bueno, y hoy terminamos en Nueva York, pero con claro sabor irlandés. Ya saben que ayer se celebró San Patricio, el patrón de Irlanda, un país que tiene muchos descendientes en América, donde se celebran los mayores desfiles en su honor. Esto es toda una fiesta nacional en Estados Unidos. Lo han hecho además con más ganas porque es el primer San Patricio después de 2 años de suspensión por el COVID. Sobre estas imágenes de celebración, les decimos adiós, se quedan con Telenoticias 1. Nosotros volvemos el lunes a partir de la 1:30 en otra nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz fin de semana!